Bien, vamos a abrir la Biblia esta mañana en el libro de Génesis, capítulo número 2, y vamos a leer los versículos 9 al 12. Libro de Génesis, capítulo número 2, versículo 9 al 12. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. Amén. Quiero empezar diciendo que hoy nos toca traer nuestras finanzas ante el Evangelio, y quiero hablar en este último domingo de enero sobre ese punto. Podemos ver cómo Dios creó al ser humano originalmente, y el libro de Génesis lo describe como un Dios que ha creado todas las cosas para que el ser humano pueda disfrutar de toda esa creación. De tal manera que Dios mismo ha creado en medio del huerto, ha creado árboles hermosos que dan frutos deliciosos para que el ser humano pueda alimentarse de ellos. El ser humano está con Dios, así que tiene resuelto el problema de la comida, tiene resuelto el problema de la economía también. Es que el ser humano está con Dios. Pero dice la Biblia que en medio del huerto Dios puso el árbol de la vida. ¿Y quién es ese árbol de la vida? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del árbol de la vida? Apocalipsis dice que ese árbol da sus hojas cada mes para sanidad a las naciones. Y entonces quien consuma ese árbol de la vida puede tener la vida. En realidad, ese árbol de la vida era el árbol más importante en medio del huerto. De él dependía la vida del ser humano. En ese árbol estaba la eternidad, estaba la sanidad, estaba la provisión, estaba el cuidado. En ese árbol estaba todo. Ese árbol es un símbolo de ese Dios, de ese Cristo que un día iba a venir. Cristo es ese árbol de la vida que cuando estamos en él podemos tener todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero dice la Biblia también que había oro en la región de Ávila, y era un oro excepcionalmente puro. No era un oro falso, no era un oro de 12, de 8, de 14 quilates, sino que la Biblia dice que era un oro excepcionalmente puro. También ahí había resinas aromáticas y habían piedras de ónice. ¿Y por qué Dios le da todo esto al ser humano? ¿Por qué es que le da oro cuando no necesita economía? Cuando no hay economía y el ser humano depende de Dios totalmente, pero le está dando oro y le está dando resinas aromáticas y le está dando piedras de ónice. ¿Por qué es que Dios le da todo esto al ser humano? Es que en realidad el ser humano fue creado para ser el rey, por eso le dan el oro. Para ser el sacerdote, por eso le dan la resina aromática. Y para ser el profeta, para eso le dan las piedras de ónice. Él tiene que cumplir un oficio en la creación. El rey de la creación, el sacerdote de la creación y el profeta de la creación es el ser humano. Debe cumplir esa función y para eso debe permanecer viviendo eternamente. Y para eso le dan el árbol de la vida. Así que le dan todo. Si solamente tiene que depender de Dios, tiene que estar con Dios, puede disfrutar de todo lo que Dios le ha dado. Esta es la condición original del ser humano. Pero ¿qué sucede? El ser humano queda separado de Dios y lo pierde todo. Esto sucede en el capítulo número 3 de Génesis. Usted puede ver en el capítulo 1 y 2 de Génesis cómo Dios bendice al ser humano y lo crea con toda esa bendición. Dios declara su bendición sobre el ser humano. Pero en el capítulo 3 usted mira que pasa algo. El ser humano peca y queda separado de Dios. Gracias a la obra de Satanás entra el pecado y entonces el ser humano queda separado de Dios. Y cuando el ser humano queda separado de Dios, pierde todo lo que antes tenía. Esa condición hasta el día de hoy nos ha alcanzado. Esa condición es la que se encuentra hoy el ser humano. No es capaz de administrar su economía correctamente.
Y ese es un problema en el área financiera, porque el ser humano vive en desorden, en vacío, en tiniebla. Entonces, aún su economía, que es un elemento que debe controlar, el ser humano no lo sabe controlar. El ser humano muchas veces se equivoca en su parte financiera, y entonces en esa vida financiera el ser humano tiene un desorden también, tiene un vacío, tiene tinieblas. Aquel ser humano que fue creado para ser rey, ahora no puede gobernar como rey sobre la creación. Aquel ser humano que fue creado como sacerdote, ahora no puede ofrecer el culto correctamente a Dios. Aquel ser humano que fue creado como profeta, ahora ya no tiene la palabra de Dios en él, y entonces habla de su propia voluntad. Así queda el ser humano cuando queda separado de Dios. Y como consecuencia le vienen todos los problemas de la vida, y dentro de esos el problema económico. Ageo capítulo número 1, versículos 5 al 7, el profeta Ageo le habla al pueblo de Israel y le está diciendo cómo está la condición del pueblo de Israel. Y dice Ageo 1, 5, 7, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. En realidad esta advertencia era para Israel de parte del profeta Ageo, pero es una advertencia para el mundo hoy también. Miren lo que les está pasando. Aunque tengan esto, aunque tengan lo otro, no tienen seguridad. Aunque se vacunen, no están 100% seguros. Aunque hagan esto, no están totalmente cubiertos, no hay seguridad. Esto es lo que el profeta le está diciendo a Israel, pero esto es lo que Dios dice al mundo hoy también. El ser humano separado de Dios de verdad fracasa igual que Israel. Aunque siembran mucho, cosechan poco. Aunque beban, no se sacian. Aunque coman, tienen hambre. Aunque pongan abrigo en su espalda, tienen frío todavía. Aunque se cubran, aunque se pongan la vacuna, al final ustedes van a morir. Es lo que el profeta le está diciendo a Israel. Es que el ser humano separado de Dios en realidad lo perdió todo. Y entonces la parte económica del ser humano también se vuelve un problema. Su economía se vuelve un problema. Y algunos empiezan a decir, no, es que tener mucha riqueza es un pecado. Y otros dicen, no, es que ser pobre también es una maldición. Y entonces, ¿a quién tengo que creer? ¿Pobreza o riqueza será pecado? ¿Qué dice la Biblia en realidad? La riqueza en realidad puede ser una maldición, pero también puede ser una bendición, una añadidura. Claro que sí. El dinero no solo cambia de manos, sino que también cambia a las personas. Muchas personas cambian cuando tienen dinero, ¿verdad? Por eso es que en realidad puede ser una maldición o puede ser una bendición, dependiendo de la actitud y del uso que nosotros le demos. Dios dejó el oro ahí en los ríos de Ávila, y dejó las piedras de ónice, y dejó las resinas aromáticas para que el ser humano cumpla su función. Entonces el oro era para reconocer que en realidad Él es el rey. Era para darle la gloria y la honra a ese rey. Pero Dios ha dejado todo esto, claro que sí. Incluso dejó el árbol del conocimiento del bien y del mal a la par del árbol de la vida. Era para que el ser humano pudiese tomar la decisión de creer en el árbol de la vida o creer en el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si revisamos la Biblia, hay personajes como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Aquila, como José de Arimatea, como Bernabé, como Filemón. Todos estos personajes que la Biblia menciona tuvieron su fortuna. Y no fueron hombres impíos, fueron hombres trabajadores. Y llegaron a ser prosperados económicamente y tuvieron su fortuna. Así que ser rico no es pecado. No es pecado. Tener riqueza no es pecado. En realidad no es así. No todo rico es pecador. Y no todo rico ha amasado su fortuna por medios ilegales. No creamos eso. Es que Dios puede darle a alguien y le va a dar provisión y le va a dar riqueza y le va a dar dinero para que tengan esta vida. Pero tampoco ser pobre es pecado. No es que si yo soy pobre soy un pecador. No, tampoco, eso es cierto. Antes se creía que mientras uno más pobre era, más santo era.
Y entonces las iglesias se llenaron de gente de escasos recursos económicos porque se creía que solo los que no tenían dinero iban a la iglesia. Los ricos no iban a la iglesia, era lo que se creía antes, ¿verdad? Y entonces si usted tenía dinero, usted era pecador todavía. Pero si usted era pobre, era más santo, ¿verdad? Eso era lo que se creía antiguamente. Y así fue como la iglesia fue levantándose. Pero la Biblia dice que no es que sea pecado tener riqueza, pero tampoco es pecado ser pobre. Es más, algunos fueron muy pobres en la Biblia, pero hicieron la voluntad de Dios, se aferraron al evangelio. ¿Qué es lo que la Biblia enseña entonces? Que algunos en realidad se desvían con las riquezas. Eso es lo que enseña la Biblia. En 1 Timoteo capítulo 6 versículos 7 al 10, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Este versículo es muy fuerte, ¿verdad? Y es más fuerte para algunos. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Cuando uno muere, yo nunca he visto que le metan su dinero en la caja. No sé si a usted se lo van a echar. Más me temo que no, ¿verdad? Cuando uno muere, no es que le echen sus joyas en la caja. Es más, si alguien mira que le pusieron dinero en la caja o le echaron joyas, es seguro que van a ir a destapar el ataúd más tarde, ¿verdad? Y le van a sacar todo lo que echaron. Es que así es. Así es. Uno no se lleva nada de lo que tiene. De todas maneras, dice Pablo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Yo me pongo a pensar y veo mis títulos en mi casa y digo, cuando yo me muera, ¿qué irán a hacer con estos cuadros? No me los van a echar en mi caja, ¿verdad? Y si me los echan, de todas maneras, ahí no van a servir para nada, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, no trajimos nada y no nos vamos a llevar nada cuando nos vayamos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Amén. Si tenemos lo necesario, está diciendo, estemos contentos. ¿Por qué tener 40 pares de zapatos, hermanas? Allá no dijeron amén las hermanas. Si tenemos ropa y tenemos comida y tenemos lo necesario, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Y aquí viene el punto más importante de lo que Pablo está diciendo, el versículo 10 de 1 Timoteo 6. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. No es que sea pecado tener dinero, no es pecado. No es pecado que yo sea pobre y no tenga dinero, no es pecado. Es que el problema es que cuando yo llego a amar el dinero, esa se vuelve la raíz de toda clase de mal, porque me separo de Dios y me aferro al dinero. Ese es el problema. Hay pobres que por amor al dinero terminan condenándose, y hay ricos que por amor al dinero terminan condenándose. El pobre porque no tiene y el rico porque sí tiene. Al final el punto es que aman más el dinero que a Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que aprender a amar a Dios, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y luego dice Pablo, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces, el problema no es si tenemos o no tenemos dinero. El problema no es si tenemos o no tenemos riquezas. El problema es ¿dónde está nuestro amor? ¿Amamos de verdad a Dios? ¿Estamos amando el evangelio? ¿O de verdad estamos amando más todo aquello que Dios nos ha dado? Debemos aprender a amar a Dios, no al dinero. Y claro que Dios nos ha dejado todo lo que tenemos para dos cosas. Nos ha dejado para que le obedezcamos y cumplamos su voluntad, y para que disfrutemos lo que Dios nos ha dado en esta vida. Claro que sí. Pero hay personas que no hacen ninguna de las dos cosas. Ni aman a Dios
¿verdad? Ni aman a Dios para cumplir su voluntad, ni disfrutan lo que Dios les ha dado. Entonces cometen dos errores y al final se van a ir de esta vida y no van a llevarse nada. Ni habrán cumplido la voluntad de Dios, ni habrán disfrutado lo que Dios les dio. Y eso es grave, eso es grave. Entonces debemos amar a Dios, no al dinero. Dígale que tiene a su lado: debemos amar a Dios, no al dinero. 1 Timoteo 6:17, Pablo le dice a Timoteo: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero. Les está diciendo que no confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Entonces debemos confiar en Dios. Hoy hay un caos económico en Estados Unidos. Hay problemas en la bolsa de Estados Unidos. Hay serios problemas y se vino abajo la bolsa de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Que un grupo de millonarios quisieron involucrar a gente de abajo, pero no contaron que esta gente era más. Y entonces la involucraron en la bolsa y esta gente de abajo juntó más dinero de lo que ellos tienen. Entonces la bolsa empezó a fluctuar. Aquellos que controlan la bolsa tuvieron problemas ahora y entonces hay un problema legal. Ahora en Estados Unidos la economía está tambaleando y así es igual en todo el mundo. Pero la Biblia sigue diciendo: no confíen en su dinero, el cual es inestable. Deben depositar su confianza totalmente en Dios, quien en abundancia da todo lo que nosotros necesitamos para que lo disfrutemos. Entonces Dios nos dio todo para que le obedezcamos y disfrutemos lo que nos ha dado. Esas dos cosas son las por las cuales Dios nos da finanzas. Dios nos da dinero para esas cosas. Dios nos da riqueza para esas cosas. Pero ¿cuál es el problema? Es que el ser humano ama más el dinero que a Dios. Y ahí está el problema, la raíz de todo mal. Mateo 13:22, hablando, dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no producen ningún fruto. La palabra de Dios, oyen la palabra de Dios, pero el mensaje se desplaza, el mensaje se quita, les quitan el mensaje, les roban el mensaje. ¿Y qué es lo que les roba el mensaje? ¿Qué es lo que les roba la fe? ¿Qué es lo que les roba el evangelio? Las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Y entonces no pueden dar fruto para Dios, ni pueden disfrutar lo que tienen. Mateo 6:24 dice que no podemos servir a dos señores: o servimos a Dios o servimos a las riquezas. Hoy la iglesia ha sido mal enseñada acerca de sus finanzas. Por eso estoy hablando de las finanzas ante el evangelio. Y podemos escuchar hoy desde los púlpitos a los predicadores enseñar grandes errores como los siguientes. Voy a mencionar solo 4. El primero de ellos le va a parecer a usted muy conocido. El primero de ellos hasta le va a gustar a algunos de ustedes. El primero de ellos dice: de acuerdo al tamaño de tu ofrenda, así será el tamaño de tu bendición. No me diga amén, por favor. De acuerdo al tamaño de tu ofrenda, así será el tamaño de tu bendición. Algunos ya internan, amén, porque ya es como algo que está incrustado en el corazón del ser humano, ¿verdad? Y entonces cuando lo oye, amén. Pero la pregunta es: ¿será bíblico esto? ¿Será que yo necesito darle a Dios para que Él me bendiga? ¿Tengo que darle a Dios para que Él me bendiga? Este es un error que han enseñado. En primer lugar, tenemos que reconocer que ya somos bendecidos en Cristo Jesús. ¿Cuántos bendecidos en Cristo hay aquí? Si usted tiene el evangelio, si tiene a Cristo, si cree que Jesús es el Cristo, usted es un bendecido. La Biblia dice que Dios nos bendijo a través de Cristo en los lugares celestiales. Nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Entonces ya somos bendecidos. Ya somos bendecidos. Si creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ya somos unos benditos porque tenemos el evangelio en nuestra vida. Entonces, ¿será que yo tengo que darle dinero para que Dios me bendiga? No, es que Él dio a su Hijo. Él lo dio todo. Yo lo tengo todo por medio de Cristo. Soy un bendecido. No necesito dar para ser bendecido. Ese es un primer error.
que hoy se está predicando desde los púlpitos y la gente los está creyendo. Segundo error: si pactas con Dios con tu dinero, Él te dará más dinero. Sí, no, ahí a donde voy no aceptan los pactos, así que voy a llamar a Enlace porque ahí sí los aceptan. Y voy a pactar para que pase. ¿Será esto bíblico? ¿Será que yo doy para que Dios me dé más? ¿Será que yo tengo que dar para que Dios me dé más? Y si yo doy, entonces Dios me da más, porque ay de Dios si no me da más, porque yo ya le di, yo ya pacté, yo ya hice esto, yo ya hice lo otro, yo aquí, y ay Señor si no te acuerdas de mí, ya no voy a la iglesia. ¿Será esto correcto? ¿Será esta la fe correcta que debemos vivir? ¿Será que esto es lo que nos enseña el Evangelio? ¿Será que en realidad necesitamos dar para que Dios nos dé más? ¿O es que ya Dios nos dio todo a través de Jesús el Cristo? Si de verdad el sacrificio de Cristo en la cruz y la resurrección fue suficiente para tu vida, entonces no necesitas dar más para que Dios te dé más. Tenemos que entender este punto. Dios nos dio todo. Él dice que no escatimó ni a su propio Hijo para darlo por cada uno de nosotros. ¿No nos dará también con Él todas las cosas? Usted no necesita dar para que Dios le dé más. Usted no necesita pactar para que Dios le dé más. Esto es un error desde la Biblia. Esto no es el Evangelio. Otro error que hoy la iglesia está creyendo es aquello de declarar, de confesar, de proclamar, de desatar bendición sobre tus finanzas, y ponen su dinero ahí y empiezan: yo decreto, yo declaro, yo confieso, yo profetizo, yo aquí, y le hablan a su dinero y multiplícate, multiplícate dinero, multiplícate. No va a pasar nada si no es la voluntad de Dios. Ni un peso va a llegar a tu mano si no es la voluntad de Dios. Aunque grite, aunque proclame, aunque decrete, aunque haga, lo que va a llegar a tu vida será únicamente lo que está en la voluntad de Dios. Entonces, todos estos decretos se hacen para demostrar que el ser humano tiene fe. Y entonces, como tiene fe, Dios tiene que responderle, porque Dios tiene que obedecer lo que el ser humano dice. Esto es un error desde la Biblia. El cuarto error que se está cometiendo y enseñando hoy es aquel que dice: si no diezmas te irá mal económicamente. Si no diezmas, si no das tu diezmo, te va a ir mal económicamente. ¿Será que yo tengo que diezmar por miedo? ¿Será que yo tengo que diezmar por temor para que no me vaya mal? ¿Será que si yo doy mi diezmo, entonces estoy pagando mi seguridad? ¿Será que es así como Dios lo dice? ¿Será que es eso lo que Dios está enseñando? No, Dios no quiere que dé por temor. Es más, en Malaquías capítulo 3, los sacerdotes daban el diezmo. No es que no lo dieran, lo llevaban al templo, pero llevaban ovejas quebradas, llevaban ovejas podridas, llevaban ovejas perniquebradas, llevaban ovejas deformes, y esa no era la orden de Dios. La orden de Dios era que la ofrenda tenía que ser limpia. Pero el sacerdote, aunque cumplía el diezmo, aunque cumplía esto, aunque cumplía lo otro, lo estaba haciendo con una actitud incorrecta. No es por miedo que hay que dar, pero lamentablemente se enseña así. Incluso para recoger las ofrendas en un culto hacen otro culto de ofrendas. En medio de los cultos llaman a un pastor que sabe motivar a la gente para que saque su billetera, ¿verdad? Y bueno, ahora, hermanos, llegó el momento de darle la gloria a Dios. Y como dice la palabra, y empieza a predicar primero un tiempo. Ahora, hermanos, ahora es el momento de recoger las ofrendas. Así que después de media hora recoge las ofrendas. Hacen un culto solo para recoger las ofrendas. ¿Será eso lo que la Biblia enseña? ¿Será que yo debo dar a Dios por miedo? Yo encuentro en la Biblia y en mi vida 4 razones por las cuales hay que dar. Muchos me preguntan, y no solo en Guatemala, en las naciones también a donde puedo ir. Muchos me han preguntado: pastor, ¿y usted qué piensa acerca del diezmo? ¿Debemos dar o no debemos dar? Acerca de las ofrendas, ¿debemos dar o no debemos dar? Acerca de esto, ¿debemos dar o no debemos dar?
yo pregunto, ¿por qué damos a Dios? ¿Por qué le damos a Dios o por qué no le damos? Si le damos por miedo, es porque no hemos entendido que Dios nos amó por su gracia, no por lo que le damos. Dios te ama por su gracia. Él decidió amarte. Yo los amé primero, dice Jesús, no ustedes a mí. Así que, primera razón por la cual damos, es lo que yo he encontrado en la Biblia. Primero, porque reconozco la soberanía de Dios sobre mi vida. Yo creo que Jesús es el Cristo. Y si es el Cristo, es el verdadero Rey de mi vida. Y si es el verdadero Rey de mi vida, es mi soberano, es mi gobernante, es el que gobierna mi vida. Entonces yo le debo a Él entregarle la soberanía, a Él reconocerlo como soberano de mi vida. Si Él es el Cristo, Él es mi soberano, Él es mi Rey. Así que yo le doy por reconocer su soberanía sobre mi vida. Él es el verdadero Rey. Segundo, ¿por qué doy? Porque quiero honrar su nombre con mis bienes. Honro el nombre de mi Rey con mis bienes, con lo que Él me da. Él es el Rey de mi vida, así que lo debo honrar. Debo honrar su nombre como el verdadero Rey de mi vida. Por eso es que doy. Esta es la segunda razón. La tercera, damos porque estamos agradecidos con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Sí, claro, estamos agradecidos por lo que Él nos ha dado. Y estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Él es el verdadero sacerdote de mi vida. Él es el verdadero sacerdote que ya resolvió el problema de mi pecado con su sangre. El que vino a la cruz y perdonó mi pecado. Él es el verdadero sacerdote que resolvió eternamente el problema del pecado. Así que yo le doy por gratitud por lo que Él hizo en la cruz y la resurrección. ¿Cuántos están agradecidos que su pecado ha sido perdonado? Entonces, si estoy agradecido, voy a dar. Voy a reconocer, no por miedo. No, es porque primero reconozco que Él es Rey y honro su nombre. Y luego, porque en realidad Él perdonó mi pecado. Es todo lo que Él ha hecho en mi vida, todo lo que Él me ha dado todos los días. Él es el verdadero sacerdote para mi vida. Por eso le doy. Tercero, doy porque obedezco su palabra que me guía por el camino correcto. Él es el verdadero profeta que me guía con su palabra, que me guía en el camino correcto hacia Dios. Entonces por eso doy, porque tengo su palabra y la obedezco. Entonces doy por obedecer su palabra, porque Él es el verdadero profeta que me abrió el camino para que yo me encuentre con Dios. Esas son las razones por las cuales el pueblo de Dios debiese dar, no por otra cosa. No por miedo, no para que Dios me dé más. Es que Dios me puede dar más. Hay mucha gente que tiene más que yo y no viene a la iglesia. ¿Y quién se lo ha dado? ¿Acaso no ha sido de la mano de Dios que ha salido todo? ¿Y por qué le da a ellos y a nosotros no? Dicen algunos. Ese es un problema con Dios, no conmigo. Pregúntale a Dios. ¿Por qué a uno les da más y a otro les da menos? Ese es un problema que Dios tiene con ellos, no conmigo. Yo reconozco su soberanía en mi vida, por eso le doy. Y quiero honrarlo, honrar su nombre como mi Rey que es. Y también le doy por gratitud. Estoy agradecido porque resolvió el problema de mi pecado. Y también quiero obedecer su palabra como el sacerdote que me da su palabra, como el profeta que me da el camino. Quiero obedecer esa palabra que me guía por el camino correcto, y por eso doy. Entonces damos, reconociendo que Jesús es el Cristo, nuestro todo suficiente. No damos por otra cosa. Necesitamos volver al pacto entonces. Necesitamos volver a la palabra. Es que la palabra de Dios, el pacto nos lo dieron para obedecerlo y para creerlo solamente. Para eso. Igual que las finanzas, los recursos, la riqueza nos la dio Dios para que le obedezcamos y que disfrutemos lo que Él nos ha dado. El pacto nos lo dieron para obedecerlo y creerlo. El pacto es el evangelio, el cumplir la voluntad de Dios sobre la tierra. De verdad, mi amado hermano, no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos. No trajimos nada y no nos llevaremos absolutamente nada cuando nos vayamos.
Entonces, ¿para qué nos han dado todo esto que nos han dado en esta vida? ¿Para qué Dios nos provee riqueza? ¿Para qué Dios nos da añadidura? ¿Para qué Dios nos da finanzas? ¿Para qué Dios nos provee todo lo que nos ha provisto? Por una sola razón: Él quiere que cumplamos su voluntad sobre la tierra. Y segundo, quiere que disfrutemos las bendiciones que Él nos ha dado. Por esas dos razones es que Dios nos ha dado todo. Quiero decirte algo: en el cielo no vamos a necesitar tu dinero. En el cielo ya no se va a necesitar tu dinero, por eso que no te lo puedes llevar. En el cielo las riquezas terrenales ya no van a funcionar. Allá en el cielo ya no tendremos que evangelizar. Es que estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces no vamos a necesitar todo esto aquí. Por eso es que Dios nos lo da acá, para que podamos obedecer su voluntad, cumplir su pacto y disfrutar de la vida que Él nos da. Todas las riquezas que Dios nos da son para honrarlo y obedeciendo, cumpliendo su pacto, y para que disfrutemos todo lo que Él nos ha dado. Entonces, es de Dios que recibimos todo para cumplir su pacto. Es de Dios que lo recibimos, de verdad. No es de otra fuente. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 17 y 18 dice: todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar. O sea, Dios le dio todo a Israel para que nunca se le ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Y Dios le dice a Israel: yo he hecho todo esto, te he librado de tus enemigos, te he provisto, te he sacado con provisión. He hecho todo esto para que no se te ocurra nunca pensar que has conseguido toda esta riqueza con tus propias fuerzas y tus propias energías. Verso 18 de Deuteronomio 8: acuérdate del Señor tu Dios. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Él es el que te da la salud para hacerlo. Él es el que te da las oportunidades. Él es el que te da la fuerza. Él es el que te da la provisión. Él es el que te da todo para obtener riquezas. ¿Pero con qué fin? Y dice el verso 18: a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. ¿Y cuál era el pacto? De que un día iba a venir el Mesías y que había que darlo a conocer a todas las naciones de la tierra. Esto es la evangelización mundial. Entonces Dios nos ha dado todo para cumplir su pacto. De Él es que hemos de recibir todo. Voy a finalizar con dos citas esta mañana. Debemos honrar a Dios cumpliendo la evangelización mundial con las riquezas que nos ha dado. Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra al Señor con tus riquezas. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, porque entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Honra al Señor. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Esto es lo que Dios demanda de nosotros, de nuestra riqueza, de nuestra finanza, de nuestra economía, que lo honremos con todo lo que Él nos ha dado, porque entonces dice: Él llenará nuestros graneros y nuestras tinajas desbordarán de buen vino. Y segunda de Corintios 9, 7, 8, con el cual concluyo, dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No es cuánto te dicen, sino que cada uno debe ser dirigido por el Espíritu Santo en su corazón para decidir cuánto dar. Y dice: y no den de mala gana ni bajo presión. O sea, no den bajo circunstancias inadecuadas, no den por propósitos erróneos, no den por eso, no den por miedo, no den para que Dios les dé mal, no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Esto es lo que Dios dice acerca de nuestra vida financiera. Esto es nuestras finanzas ante el Evangelio. Dios es el primer lugar.
y todo lo que Él nos da, para dos cosas: para cumplir su voluntad, obedecer su palabra, y segundo, para disfrutarlo. Amén. Entonces, si Dios te da recursos, recuerda esto, acuérdate del Señor tu Dios, que es el que te da fuerza para hacer esta riqueza. Y entonces, en gratitud, hagamos la evangelización mundial. Y segundo, disfruta lo que tienes. Disfruta lo que tienes. Pero de verdad muchas vidas no hacen ninguna de las dos cosas. Ni hacen la evangelización mundial con lo que Dios les da, ni disfrutan lo que tienen. Entonces están cometiendo dos errores. Nuestras finanzas deben estar ante el Evangelio y deben servir para obedecer la palabra del Señor. Amén. Ponte de pie. Vamos a finalizar esta mañana y vamos a poner delante del Señor nuestra oración, porque Él nos bendiga y nos dé finanzas este año. No importa si hay una crisis en el mundo, Dios es el dueño de todo. Así que Él nos dará todo lo que vamos a necesitar para cumplir su voluntad y para estar bien también. Él nos dará todo. Amén. Él es el proveedor de todo. De Él viene todo. No sé si usted lo cree, pero de Él viene todo. Así que vamos a orar. Padre, te agradecemos esta mañana. Te damos gracias por tu palabra que nos habla siempre, Señor. Gracias porque nos has enseñado, Señor, que nuestra confianza debe estar en ti y no en las riquezas, no en las finanzas que podamos tener. Señor, sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, como dice tu palabra. Y esa voluntad tuya es la que se va a cumplir, Señor, en esta tierra. Por eso, Señor, oramos para que nos dé la sabiduría para poder cumplir tu voluntad sobre la tierra, y que para que podamos disfrutar, Señor, todo lo que nos has dado también. Padre eterno, traemos este año nuestras finanzas. Señor del cielo, te pedimos finanzas para cumplir la evangelización del mundo. Oramos, Señor, para que vengan los recursos, Señor, que necesitamos. Padre, tú conoces todo lo que vamos a hacer este año. Tú conoces todo lo que haremos este año. Tú conoces, Señor, lo que vamos a necesitar. Así que desde hoy te pedimos, Señor del cielo, que provea los recursos para la evangelización del mundo, y que proveas todo lo necesario en nuestras familias para que podamos disfrutar la vida que nos has dado, Señor, en esta tierra. Padre, bendigo la vida, Señor, de tu pueblo en este momento. Oro por aquellos, Señor, que están teniendo problemas en sus finanzas. Padre, oro para que les des tu gracia, tu sabiduría, tu orden, Señor, que llegue el evangelio, que el desorden se resuelva. Padre, que el vacío sea lleno, Señor, que las tinieblas se vayan y que llegue la luz del evangelio, Padre, a sus vidas, y que puedan ordenarse, Señor, en esa área de su vida, y puedan en realidad usar sus finanzas para cumplir tu voluntad sobre la tierra, Padre, y para que puedan disfrutar todo lo que tú les has dado, Señor, sobre esta tierra. Bendigo tu nombre, Señor, y oro por cada una de estas familias acá representadas, Señor del cielo. Dales tu gracia, dales tu sabiduría, dales tu entendimiento, pero sobre todo dales tu revelación del evangelio, para que puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en donde se encuentra todo, el árbol de la vida, Señor, de quien depende todo, porque de Él recibimos todo, Señor. Reconocemos que Jesús es el Cristo, el verdadero Rey, sacerdote y profeta de nuestras vidas. Y por eso, Señor, hoy hemos entendido lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo, ponemos, Señor, este año delante de ti. Bendice, Señor, nuestras riquezas, bendice nuestras añadiduras, bendice nuestras finanzas, bendice los trabajos, Señor, y que podamos ver tu provisión en estas áreas de nuestra vida para cumplir con el único propósito de cumplir tu voluntad sobre la tierra y disfrutar lo que nos has dado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones.